Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Estás escuchando Movimiento Girasol, una producción de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Aquí estamos con vos, como cada primer miércoles de mes, en un espacio del estudiantado de la sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales. Quédate acá y sentí el Movimiento Girasol. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos de miércoles de Movimiento Girasol, es decir, es el miércoles de las estudiantes, de las mujeres jóvenes universitarias de una universidad pública y autónoma. Son de las chicas que se han comprometido con no solamente venir a estudiar, sino que también participar valientemente de la conversación y el debate nacional. Y lo hacemos siempre desde el espacio interdisciplinario, como es la vida, ¿verdad? Desde la perspectiva más sistémica, más amplia, más compleja, que nos permita comprender los retos de la Costa Rica del siglo XXI. Y por supuesto lo hacemos desde algunos referentes teóricos y marcos académicos, desde donde nosotros nos movemos en la Universidad de Costa Rica. Reciban un atento saludo de parte de la sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales, de la Escuela de Ciencias Políticas, del programa Kioscos Socioambientales, del Semanario Universidad. Agradecemos mucho la colaboración en cabina de Paolo Martín y Víctor Buey. Hola chicas, bienvenidas. Hoy tenemos un programa muy lindo. Además, empezamos el año, el tercer año de Movimiento Girasol, el tercero. Bienvenida, Alison, estudiante de farmacia. Hola, un placer estar acá. Larisa, estudiante de economía agrícola. Sí. Bueno, muchas gracias y súper feliz de ya volver a empezar otra vez con el programa. Sí, súper. Y Melanie, estudiante de física. Sí, súper feliz ya del tercer año y el primer programa del año, súper feliz de empezar. Sí, empezamos el primer programa del año sin ser el primer miércoles de mes. Este es un programa extra, más bien como celebrando el último miércoles de mes. Y el próximo miércoles tenemos el primer miércoles de mes, ya para empezar en orden. Entonces, bueno, quien les saluda, Nicole Girón Beirute, profesora de la Escuela de Estudios Generales en la sección de Sociología. Hoy tenemos un programa muy importante, muy interesante. Vamos a hablar acerca del agua, por supuesto, desde la perspectiva más interdisciplinaria, como es nuestra escuela. Y también recordándoles que estos miércoles de Girasol tienen una particularidad. Y me voy a robar unos segundos, chicas, antes de darle la palabra, muy brevemente, antes de presentar también a nuestra super invitada de hoy, una mujer referente en el tema hídrico en Costa Rica y en el tema de derecho ambiental, como es Irene Murillo. Bienvenida, Irene. Muchas gracias y muy feliz por la invitación. Gracias por acompañarnos. Brevemente, antes de empezar, nada más recordarle a quienes nos escuchan que pueden participar por todas nuestras redes sociales. Y recordarles que este miércoles, específicamente los primeros miércoles de mes y los miércoles de Movimiento Girasol, por la naturaleza de nuestra escuela, la Escuela de Estudios Generales, es la escuela donde vamos a querer provocar conversación, diálogo, debate, más que generar las soluciones. Y nada más me gustaría ilustrar brevemente con una anécdota que cuento en clase y las chicas tal vez la recordarán, que es, yo tengo dos chicas y ¿cuál creen que voy a contar? Pensaba que era la de My Little Pony, pero no sé si ya pasamos de ahí. No, esta es la de Winnie Pooh. Okay. No, esta es de Winnie Pooh, era de, yo veía con mi hija Irene, por cierto, aquí, Qué lindo nombre. Entonces, cuando ella tenía como, no sé, 3 años, veíamos Winnie Pooh y los investigadores, que era Winnie Pooh, Tigger y una chiquita que investigaban misterios del bosque de los 100 acres y siempre lo resolvían. Entonces era magnífico cómo pasaba el misterio y cómo resolvían el misterio. Pues en un capítulo resulta que de ahí, el capítulo avanzaba y no se resolvía el misterio. Y el capítulo avanzaba y no se resolvía el misterio. Entonces mi hija y yo nos volvemos a ver diciendo que será que va a haber segunda parte o
tal vez es que esta vez no lo van a poder resolver, ¿verdad? Entonces nos volvíamos a ver así totalmente en suspenso entre mi hija y yo, hasta que, claro, la chiquita, una mujer probablemente joven como ustedes, con esta capacidad de lectura y de análisis, dice, claro, ya sé qué es lo que está pasando. Y Winnie Pooh y Tiger se vuelven a ver y dicen, ¿qué es lo que está pasando? Porque no podemos resolver el misterio. ¿Cuál es la respuesta? Y entonces ella dice, nos estamos planteando mal la pregunta. Y entonces vuelven a plantearse la pregunta del misterio. Y entonces, claro, volviéndose a plantear la pregunta, entonces pueden resolver el misterio. Entonces, claro, cuando se resuelve el misterio, mi hija y yo nos abrazábamos, ¿verdad? Porque lo habíamos logrado, ¿verdad? Entonces, un poco esa es la intención de Generales. No viene a decirnos cuál es la solución, ni cuál es el paradigma, ni cuál se supone que es la verdad o lo correcto, no. Lo que viene a ser ese espacio de libertad de pensamiento donde nos planteamos nuevas preguntas. Y, bueno, es justamente lo que queremos hacer hoy con respecto al agua. Una nueva pregunta. ¿Cuál puede ser una nueva forma de ver el agua? ¿Qué significa el agua para nuestra sociedad? Y antes de robarme la conversación, le voy a dar la palabra a Alison para que empecemos esta conversación sobre las nuevas preguntas alrededor del agua. Bueno, como lo estamos comentando, hoy nuestro tema es el agua. Este es un recurso del cual hemos hablado desde que estamos pequeños. Sin embargo, pues es un recurso a veces infravalorado, ignorado, mal utilizado. Y es por eso que lo estamos trayendo hoy a conversación. Y para iniciar y entrar un poco en calor, es por eso que, Irene, te quiero hacer la pregunta de ¿por qué es importante hablar del agua? Bueno, muchas gracias. Esa es una preguntota. Pero creo que en las últimas semanas nos hemos dado cuenta como sociedad de lo importante que era el agua, que es algo que damos por sentado aquí. Estamos acostumbradas a nadar en la abundancia de agua y por eso no se nos ocurre pensar realmente qué tan importante puede ser hasta que pasa algo. A mí me gusta plantearlo, y esto es de formación profesional, yo me disculpo, pero como abogada, el ver el agua realmente como un derecho fundamental y el acceso al agua potable como un derecho fundamental, tan fundamental que es la base para el cumplimiento de otro montón de derechos humanos, ¿verdad? No hay derecho a la vida si no hay agua, no hay derecho a la salud si no hay agua, no hay tampoco posibilidades de producir ni de desarrollar una sociedad de manera sostenible. Es decir, casi que ningún derecho se puede cumplir si se cumple primero el acceso al agua potable para todas las personas en un país, en una sociedad. Entonces, es así de fundamental, es así de crítico, es así de importante. Sin agua no hay nada más. Toda la razón, realmente es un recurso fundamental. Y como estamos hablando de lo importante que es el agua, y como vos mencionás que es, bueno, el acceso al agua potable es necesario, queremos comprender entonces por qué podemos utilizar el agua como un punto de partida para entonces repensar nuestras políticas y reimaginar nuestro futuro. Bueno, sí, si partimos de pensar en el agua, tenemos que imaginarnos varias cosas de una manera distinta, creo. Lo primero es la manera en cómo pensamos el territorio geográfico, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbradas a pensar en provincias y en cantones o a pensar en regiones, pero deberíamos estar pensando en cuencas, porque así podemos visualizar el impacto que lo que hacemos o no hacemos más arriba va a impactar cuenca abajo, ¿verdad? Y hasta el mar. Es imaginarnos el agua desde el nacimiento hasta el mar y todo lo que está pasando en ese camino. Entonces, por ahí empezamos, digamos, a cambiar formas de ver el entorno geográfico.
pero también cómo vemos en nuestro universo institucional y el tema de la planificación y el tema del ordenamiento del territorio y el tema de la acción climática. Bueno, es solo como por plantear dos cosas, digamos, que deberíamos estar viendo diferente si partimos del tema del agua. Bueno, sin duda sí tenemos muchos puntos de vista para poder analizar el agua y bueno, como estabas mencionando, uno de los principales es ver las cuencas. Y creo que actualmente ignoramos ese hecho, dónde nacen nuestros ríos, dónde viene esta agua tan necesaria, y es por eso que tal vez enfrentamos ciertos retos, como por ejemplo, bueno, este último caso que sucedió acá en el país, ¿verdad? La contaminación de algunas cuencas en algunos cantones josefinos con hidrocarburos, que nos deja pensando cómo podemos entonces cambiar esta situación que estamos viviendo, pero más allá nos hace preguntarnos realmente cuáles son esos desafíos políticos y sociales asociados con la gestión del agua, que es donde pues empieza todo el asunto de distribuir este derecho, y más que nada en contextos de escasez o contaminación como este último que estamos viviendo. Bueno, sí, creo que como en muchas cosas, lo primero que hay que hacer es ubicarse. Y nosotros vivimos tan despistadas geográficamente que de verdad ni siquiera vemos dónde es que pasa, por qué pasa, dónde están ubicados los potenciales contaminantes, si estamos haciendo algo para ayudar o nada, no sabemos. Y tal vez aquí les cuento una anécdota. Yo me pasé a vivir a Tres Ríos hace unos años y me fui un día al centro, conversé con algunas personas y a varios les pregunté cuáles son los 3 ríos de Tres Ríos. Y nadie me supo decir cuáles eran los 3 ríos de Tres Ríos. Porque yo estaba pensando incluso si la gente sabe que es una cuenca. Sí, no sé. Sí, no sé, pero bueno, entonces en Tres Ríos, no sabemos cuáles son los 3 ríos de Tres, ¿no? Y la gente ahí empieza a pensarlo y le sale, ¿verdad? Pero es eso, no sabemos ni dónde está el río, ni le ponemos atención al área de protección, mucho menos imaginarnos la cuenca, ¿verdad? Entonces, por ahí yo creo que vale la pena que tomemos conciencia de dónde estamos y dónde nace el río, que pasa, el que me toca cuidar o en el que yo debería estar tratando de hacer algo, y también identificando cuáles pueden ser los riesgos, cómo se gestionan, ¿verdad? Y de ahí en adelante todo lo demás, ¿verdad? Y obviamente entonces pensar en el servicio de agua potable, de dónde viene el agua que me estoy tomando, porque una vez conversando con unos colegas de una asada en la zona de Cartago me decían, es que a la gente mientras abran la llave y les salga agua no les importa nada más, ¿verdad? Si nosotros vamos y les decimos, miren, es que hay que proteger tales espacios o las fuentes están aquí, estamos teniendo menos producción, tenemos que identificar otras fuentes, cualquier otra cosa, nadie le quiere poner atención al asunto mientras salga agua al tubo. Y no podemos seguir así, ya eso creo que quedó demostrado. Claro, súper interesante saber que la concientización y la educación en este término es fundamental para poder realizar algunos cambios. De hecho, bueno, como lo comentas, en mi pueblo yo también he visto que hay ciertas discusiones en cuanto a temas de agua, pero una vez que la solución ocurre momentáneamente y de nuevo el pueblo tiene agua, es un tema que se queda olvidado. Y entonces ya no hay acciones para proteger esas cuencas y volvemos a hablar de esto hasta que ocurre otro problema. Pero mientras no haya problemas sobre la mesa, no existe. Es un tema olvidado. Y me parece que esto también pues es en parte responsabilidad de aquellos que manejan el agua en nuestro país. Porque ellos también tienen cierta responsabilidad con nosotros como pueblo
para enseñarnos a apreciar este recurso tan valioso. Pero es que, ¿quién realmente maneja el agua en nuestro país y en qué términos lo está haciendo? Bueno, esa es otra pregunta, porque en realidad yo empecé a trabajar en derecho ambiental hace muchos años y el primer trabajo que me encomendaron como asistente legal fue hacer una lista de todas las instituciones que tenían que ver con el recurso hídrico. Y todavía no me he recuperado el trauma. Es decir, además de todas las municipalidades, hay como 30 instituciones más. Es decir, son más de 100 instituciones las que tienen algún tipo de competencia en relación con el recurso hídrico. Entonces, de eso ya de entrada es, digamos, un reto en el sentido de que tiene que haber una rectoría muy clara, que tenga los recursos para poder dar seguimiento a lo que los demás tienen que hacer y hacer una coordinación, ¿verdad? Primero en la parte política y después en la parte técnica, ¿verdad? El tema de la provisión del servicio de agua potable y cómo también existe ahí una rectoría técnica que está destinada a lograr, ¿verdad?, que el agua se provea pues en cantidad de calidad suficiente, en continuidad, que sea accesible, pero que sea asequible, ¿verdad? Entonces, digamos que hay muchos elementos en la parte institucional que es necesario rever, ¿verdad? Sí, acá me gustaría como plantear 2 puntos. Uno, justo ahora que la profe mencionó que si acaso alguien sabe que es una cuenca, estaba haciendo memoria ahorita, es como, eso yo lo vi en estudios sociales en el cole. Y después de eso, nunca más en la vida lo volvió a oír, a mencionar, o siquiera tener una conversación como, mira, ¿y qué tal la cuenca Tuario? O sea, nadie nunca va a hacer esa pregunta, pero digo, o sea, es un tema que no se toca hasta que la gente que realmente le importa todo esto de la gestión ambiental intenta educar y encontrar los espacios para, o a no ser una persona que y su trabajo se especializa en todo lo que tenga que ver con este mismo tema. Así que primero, ¿cómo puede ser posible que algo tan valioso en temas de conocimiento no se esté siguiendo en estos momentos de la vida? O sea, cuando ya somos adultos, cuando ya estamos trabajando en la universidad, en cualquier espacio, y que nada más así, o sea, bueno, mientras tengamos agua estamos felices, pero no sabemos de dónde viene, para dónde va, que si llega, que si no llegó, o sea, ¿verdad? Y después, por otro lado, justamente como lo estaba mencionando Irene, justo cuando empezó todo este tema de que estaba contaminada el agua con los hidrocarburos, renuncia el presidente de la IA. ¿Y qué pasa? Acá yo empecé a reconocer un patrón, porque ya muchas veces ha pasado en este país de que en todos los gabinetes, cuando hay un momento de crisis, ¿qué pasa? Renuncian. Pero entonces, ¿no se supone que estas personas están en ese puesto por una razón, están ahí porque conocen del tema, pero no proveen soluciones? Entonces, ahí uno se empieza a cuestionar como realmente la persona adecuada está en este puesto. Y también relacionarlo con lo que decía un funcionario de la NAMI, que esto ya se está saliendo del tema del agua, pero igual, o sea, el país en este momento está en un caos con todo lo de la circunvalación y etcétera, pero está diciendo que este país en cualquier momento ya, o sea, como una olla de presión, ya estamos cerquita así de explotar. Así que es como todos estos temas son por una falta de planificación y de proyección, que eso es algo que también mencionaba un funcionario del ARECEP, que voy a leer lo que dijo. Dice, la primera fuente es la falta de capacidad hidráulica de un sistema que tiene que ver con tuberías, que tiene que ver también con el alcance de la red de distribución. Y la otra causa de poca factibilidad técnica es la falta de capacidad hídrica. No hay suficiente agua en la red de distribución y llevarlo hasta las casas se convierte también en otro reto. Entonces, a partir de todo eso, o sea, no solamente la proyección y la planificación, sino es qué materiales tenemos a nivel nacional con los que podamos trabajar para llegar a eso, ¿verdad? Entonces, a partir como de estas cositas que mencioné también, me gustaría como saber su opinión al respecto de si realmente nosotros
como país y las instituciones realmente deberíamos de considerarlas aptas de manejar estos temas, porque al ser ellas las que son responsables, hay algo ahí que choca, que no está funcionando. Sí, creo que definitivamente, digamos, hay hechos que nos dicen que hay cosas que no están funcionando nada bien. Pero creo que también esto se puede ver desde el otro punto de vista. Hasta el momento no habíamos tenido el problema, ¿verdad? Hasta el momento usted viene a Costa Rica y en casi todo el país abre el tubo y se toma el agua del tubo y no pasa nada. Eso no pasa en otros países. Entonces, creo que también hay que apreciar la institucionalidad por lo que ha dado, ¿verdad? Sí, totalmente. Ahora, la cosa es cómo adaptamos la institucionalidad a los nuevos tiempos y a los nuevos retos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está visto, y esto ya se ha dicho, ¿verdad? Que no se han ido haciendo las inversiones necesarias para asegurar ese acceso al agua potable. En el GAM ha sido la conversación últimamente, pero también en otras zonas del país, y son inversiones que son, digamos, muy significativas. Y bueno, hablemos de la provisión del servicio de agua potable, que si empezamos a hablar del tema de saneamiento es todavía más, ¿verdad? Porque en eso sí tenemos un rezago importante. Entonces, está claro, digamos, que de alguna manera las inversiones no se han ido haciendo por las razones que sea, y ahí podemos hablar como bastante. Pero también es cierto que ya el agua no nos sobra tanto como nos sobraba. Es decir, sí hay una merma en la producción de agua, aunque si a usted le muestran los índices y resulta que Costa Rica tiene un montón de agua más que muchos otros países, ¿verdad? Lo que pasa es que sí, claro, hay más agua en algún lado que en otro, ¿verdad? O sea, hay una gran disparidad en cuanto a dónde hay agua, dónde no, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que son ambas las cosas que tenemos que ver, la parte como natural, ¿verdad? Tenemos agua, no tenemos, es de calidad, se está protegiendo, se están cuidando los acuíferos, se están cuidando las fuentes o se nos están contaminando con hidrocarburos o con cualquier otra cosa. Eso por un lado, que yo creo que es fundamental, esa es la parte que a mí más me gusta, pero también está todo el tema de infraestructura, de inversión, y de cómo se paga la inversión, y de cómo la institucionalidad prioriza algo que es tan fundamental o no desde el punto de vista de asignación de presupuesto, porque hay inversiones que no se pueden pagar con tarifa, hay otras que sí, pero realmente el principio, primero, el servicio público de agua potable es del servicio al costo, y siendo un tema tan crítico, realmente, repito, el agua siempre tiene que ser accesible, no es como que hagamos todo lo que se ocupa y ahí se lo cobramos a los abonados, eso no se puede hacer. Entonces, digamos que es tremendo reto, pero hay gente que sabe cómo hacerlo, o sea, yo creo que también hay que reconocer eso. La cosa es cómo hacemos para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Y a veces yo siento más bien es como ese entrabamiento, porque a lo mejor es más fácil cortarle la cabeza a alguien y entonces ya las masas sedientas de sangre se quedan tranquilas y no sentarnos a ver cómo es que vamos a manejar esta vaina, ¿verdad? O sea, es mucho más fácil castigar a alguien que sentarse a trabajar. Sí, como que la sociedad ha perdido esa facilidad que antes teníamos tanto de poder sentarnos a dialogar y lograr buscar una solución que sea factible.
porque ahora Y a es, largo di, no, plazo. exactamente, ahora es, di, no, voy a ver usted qué hace y voy a ver cómo lo hace y con la plata de... Que lo haga ya. Exactamente. Ujú. Entonces es como, se pierde mucho esa búsqueda de estabilidad a nivel nacional. Entonces, y es muy triste saber de que di, en cualquier momento podemos llegar a algo peor o que di, ya no encontramos una salida también. Y también para tocar el tema de lo que mencionaban antes, que no es solamente todo lo de infraestructura, sino también es todo lo que tiene que ver con lo natural. O sea, el cambio climático ahorita, que sí, hay gente que todavía dice que eso es mentira y que yo que sí que, bueno, es una realidad, ¿verdad? Lo vamos a aceptar, o sea, es un tema que uno como ser humano, como habitante de este planeta, tiene que reconocer que sí, sí, las cosas, los recursos no los manejamos bien. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la mentalidad de que, no, pero es que el agua en el mar sobra, sí, en el mar. En el río que está a la par de su casa, usted ve que todavía hay un charquito, que ahí van los pececitos, ¿verdad? O sea, también hay que ser realistas en el hecho de que, uno, los ríos están sumamente contaminados. Y dos, ¿cuáles son los ríos que realmente deberíamos de concentrarnos para asegurarnos de dónde, o sea, que lleguen a abastecer de agua los lugares que en este momento están pasándola, no voy a decir de que la están pasando mal, pero que se supone que están en conflicto con todo eso de la IA, ARECEP y etcétera, instituciones. Ahí me gustaría nada más preguntar, hace tiempo, no tengo el detalle ahora, pero entiendo que nuestro suministro de agua ahora es por aguas subterráneas, ya no tenemos por aguas superficiales. Y que bueno, también la falta de participación, digamos, en el ordenamiento territorial, digamos, y aquí pregunto, de parte de las municipalidades está empezando a impactar la capacidad hídrica que podríamos tener nosotros, independientemente de si se están evaporando o no, si se está produciendo o no, o lo que fuera, el rol de las instituciones que podrían cuidar para que nuestra capacidad hídrica continúe siendo suficiente. Entonces, y aprovechando que acaban de pasar las municipalidades, las elecciones de las municipalidades, de repente como que no es un tema municipal, agua, solo para algunas, y para otras, eso no me toca a mí, le toca al nivel central. Entonces, un poco tal vez esta reflexión entre el nivel central, la municipalidad, la gestión del recurso, ¿quién lo cuida? Porque, digamos, aquí podríamos pensar, ¿quién cuida el agua? ¿Quién planifica la inversión? Que son como dos movimientos, dos motores del mismo avión, pero uno sin el otro está difícil. Y si hacemos una comparación con energía, en energía sí ha habido planificación. Claro, desde hace mucho tiempo empieza a cuestionarse y ahora vemos que tal vez han faltado algunas inversiones es necesario repensar algunas de las inversiones en energía, que puede ser que ahora entonces nos cobre factor térmico, ¿verdad? Y que eso nos va a hacer más cara la energía y eso va a impactar directamente en los hogares, pero de una manera muy fuerte. Entonces, la pregunta, ¿quién cuida? ¿Quién planifica? Sí, el que debería planificar debería cuidar, pero las dos cosas son deberías. Yo creo que gran parte de los problemas que tenemos acá vienen de lo malos que hemos sido como país en el tema de la planificación del territorio. Es decir, yo no sé cuántas décadas han pasado desde la emisión de la ley de planificación urbana y todavía hay municipalidades que no tienen un plan regulador y eso se hace desde el municipio. Entonces, empecemos. O sea que las municipalidades sí tienen un rol en el tema agua. No, tienen más de uno. Okay. Sí, tienen más de uno, pero bueno, su rol principal como planificadoras del territorio, ya ahora en este momento tienen que incorporar las variables ambientales y hídricas en esa planificación, pero como digo, me voy a devolver. Todavía hay municipalidades que no tienen un plan regulador. Entonces esa es la primera cosa, ¿verdad? Pero entonces además los planes reguladores no es cualquier plan regulador, ¿verdad? El plan regulador también tiene que ver, otra vez, ¿verdad? Estamos hablando de cantones, pero estamos hablando de cuencas. Entonces yo tendría que planificar
y pues por lo menos poniéndole atención a qué es lo que están haciendo mis vecinas, otras municipalidades en la cuenca, ¿verdad? Ahí entonces ya se complica un poquitico más la cosa. Y bueno, como les decía, incorporando esas variables ambientales. La prestación del servicio, algunas la hacen municipalidades, hay una cantidad importante de municipalidades que tienen un acueducto, entonces también tienen por ahí esa responsabilidad, pero en otras partes del país, o bien es el AIA o la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, o asadas, ¿verdad? Esos son como los tipos de operadores de servicio de agua potable. Entonces también tiene que haber esa relación, ¿verdad? Nivel cantonal, nivel nacional, teniendo en cuenta que la rectoría del tema de agua en la parte política, la emisión de políticas y estrategias también están a nivel central. Entonces, ¿quién tiene la rectoría del agua? El MINAE. Aunque, digamos, con el nuevo reglamento de organización del Poder Ejecutivo se le asignó parte de la conducción de un sector estratégico al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, ¿verdad? Un poco viendo el tema desde el lado de la infraestructura, supongo yo, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahora en todas las discusiones dicen, bueno, no, pues es que la rectoría estaba en el MOP, ¿verdad? Entonces, sí, por ahí hay más de una cosa que resolver, digamos, desde el punto de vista conceptual, pero entonces sí, ahí vamos y venimos entre lo cantonal y lo nacional, pero creo yo que, digamos, hay que volverse al principio y es consensuar de una manera abierta y explícita que realmente para este país el tema del agua es prioritario. Y a partir de ahí, porque es que siempre hemos dicho que es prioritario, pero no lo tratamos como si fuera prioritario. Sí, yo siempre digo que no voy a hablar, pero me voy enganchando en la conversación. Yo creo, soy una convencida, 100%, que una gran oportunidad de transformación pasa por el territorio. Y eso va a pasar por las municipalidades. Y las municipalidades podrían ser esta bisagra de diálogo, de transformación, de llegar a acuerdos, no en la estrategia Johnny Araya de no me toca, ¿verdad? Y entonces se quita el tiro de todo lo que podría, la gran oportunidad que significa San José como capital, como lugar central para el transporte público, como lugar donde tenemos la mayor cantidad de infraestructura en términos de tecnología, ¿verdad? San José es una gran oportunidad que con una municipalidad robusta implicaría para el resto del país muchísimos, desde buenas prácticas administrativas hasta muchos alcances en la calidad de vida de las personas. Entonces, yendo un poquito más allá, en una municipalidad muchísimo más proactiva, donde dice, claro, este es mi territorio y lo voy a gestionar con la municipalidad de La Par, y lo voy a gestionar con el nivel central, y lo voy a gestionar con la comunidad, y lo voy a gestionar. Y es, entonces, la municipalidad vendría a ser en este momento, tal vez en otros momentos de la historia en Costa Rica no lo ha sido, pero ahora me parece que podría ser central, jugar un rol súper innovador en esta capacidad de decir, vamos a llegar a ciertos acuerdos para poder planificar, para poder cuidar, para poder aprovechar, para poder asegurarnos un futuro próspero, y esta frase de Naciones Unidas que me gusta mucho, sin que nadie se quede atrás, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí las municipalidades tienen un rol muy importante y creo que muchos de los líderes que están llegando a las municipalidades ni idea de qué rol tienen en el sistema ecosistémico costarricense. Es que visto a nivel en términos de ecosistema, es decir, de vida, es decir, si nosotros decimos vamos a poner la vida en el centro, la municipalidad es de las primeras convocadas, más allá de que la IA, desde mi perspectiva. Hay un tema que me parece que es importante que hablemos para efectos de que todos estemos en la misma página, es el tema entre este problema institucional que hay entre las asadas y la IA. ¿De qué se trata? Bueno,
Las asadas nacen como un arreglo. ¿Qué significa asada? O sea, no sé, para la gente. Asociaciones administradoras de acueductos comunales. Algo así. Se ha ido transformando un poco el nombre, pero eso es. Y la asada es una forma de gestión comunitaria del agua, en la cual digamos que hay una autogestión de personas de la localidad que se organizan en una asociación administradora, es una asociación civil, pero que tiene características especiales por dos razones, porque da un servicio público y porque tiene una rectoría técnica desde la IA. Entonces, la figura que se ha creado, y esto está autorizado, digamos, en la ley de creación de la IA, es que el IA da una delegación del servicio que ellos dan a la asada. ¿Por qué se hace esto? Bueno, el IA está creado, digamos, desde la ley con la idea de que van a encargarse de la provisión del servicio en todo el país. Sin embargo, la misma ley dice, si no puede llegar a todo el país, entonces puede generar este tipo de arreglos para asegurar que toda la población va a estar cubierta por el servicio. Entonces, han ido naciendo muchísimas asadas que están ubicadas principalmente fuera del gran área metropolitana, aunque todavía hay muchas, digamos, que quedan en el GAM. Y esa es la idea, que den entonces ese servicio en los sitios en donde la IA no llega. Hay, como les decía, hay otros proveedores, ¿verdad?, que han sido creados por alguna ley especial, etcétera, o las mismas municipalidades dentro de su gestión, digamos, autonómica. Pero entonces eso es lo que es una asada. La gente de las asadas, que son alrededor de 1,400, el número siempre va variando porque hay unas que se fusionan, otras desaparecen, otras las toma la IA porque hay alguna situación, qué sé yo. Entonces un número bastante variable, pero por ahí son muchísimas. Se calcula que hay más de 10,000 personas que son gestoras comunitarias del agua, y los miembros de las juntas directivas de las asadas trabajan voluntariamente para llevar el agua potable a las casas que sirven. Entonces eso es digamos, si uno lo piensa, es una cantidad de gestión y de trabajo que las propias comunidades donan para que sus vecinos y vecinas tengan acceso al agua potable. Y eso tiene muchísimos retos, porque si bien hay asadas, digamos, que son excelentes, hay otras pues que tienen muchas limitaciones de recursos o que sirven una comunidad muy pequeñita, entonces no tienen suficientes abonados, por lo tanto no reciben suficiente dinero, entonces tienen, digamos, pasan muchas dificultades. Pero bueno, entonces entre la IA y las asadas hay una relación que a veces no es tan sencilla, no es tan fácil, a veces es más bien tirando a muy conflictiva. Para ser honestos. Sí, para ponerlo ya bonito. que estamos en confianza. Pero sí hay una relación necesaria, ¿verdad? Porque realmente en general, como les digo, ya hay algunas asadas que es una cosa increíble, ¿verdad? Pero en general el apoyo y la supervisión y la rectoría técnica debería darle la IA a las asadas. Y en esto la IA tiene gente muy comprometida, pero tampoco suficiente. Y el IA, yo a veces pienso que tiene como doble personalidad. Porque, Bipolares. Porque por un lado es un operador de agua potable, ¿verdad?, con toda esa visión más de empresa, más de proveer el servicio, cobrar la tarifa, hacer las inversiones, etc. Y por el otro lado, tiene que ocuparse de esa rectoría técnica en relación con los otros operadores del servicio de agua potable. Entonces es como medio, ¿verdad? No es tan fácil.
Ahora, bueno, algo que mencionaste que me llamó mucho la atención es con respecto a los gestionadores comunitarios. Y es que, bueno, no podemos negar nunca el hecho de que estamos bajo un contexto y un mundo patriarcal. Y todo lo que es la coordinación de nuestras políticas, de nuestros pueblos, se rige en el patriarcado. Entonces, en el tema del agua, las gestores del agua, ¿qué rol tiene la mujer en ellos? Bueno, yo conozco muchas presidentas de asadas que son unas mujeres increíbles y que han asumido no solo la administración de su propia asada, sino que han empezado a asumir otras asadas alrededor, porque tal es su capacidad de gestión y de hacer las cosas bien que más bien son un apoyo en el sentido que si hay otras que tienen mayores debilidades, pues reciben ese apoyo o ¿verdad? Se unen las asadas o lo que sea. Dicho esto, no son la mayoría. ¿Verdad? La mayoría de las juntas directivas, las presidencias están ocupadas por varones. Yo ya en este momento se me olvidan los números, pero sí es la gran mayoría. Y hay, digamos, algunos problemas estructurales en relación con esto, porque para formar parte de la asamblea de la asada, la asamblea de la asada la conforman las personas abonadas, ¿verdad? Y las personas abonadas, ¿quién pide la paja de agua? De ahí el dueño de la propiedad, ¿verdad? Y el dueño de la propiedad, ¿quién es? ¿Quién tuvo herencia o acceso al crédito? Sí, o quién gana más plata para poder hacer, ¿verdad? Adquirir un bien de este tipo. Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer, sobre todo en abrir opciones de participación para las mujeres o incluso para los grupos familiares, ¿verdad? Sí, es un trabajo de progreso y es muy difícil porque se topa una con muchas resistencias, ¿verdad? Pero ahí van las gestoras y mis respetos, sí, sí. Una cosita nada más, para darle la palabra a Melanie, pero es que esta parte me parece que es interesante. Si hay tantos gestores comunales, entonces ya uno diría del principio del programa, entonces sí hay una comprensión ecosistémica, hay una alfabetización ecosistémica de nuestras comunidades que, digamos, dice, o sea, nuestro primer argumento de que tal vez el agua la damos por sentada y que en realidad no la conocemos y en realidad cuando vemos después esta cantidad de gestores comunales, entonces uno dice, bueno, tal vez sí hay en nuestras comunidades más gente de la que comprende y sabe de el agua y cómo gestionarla de la que nosotros nos imaginamos. O es simplemente o tal vez es una oportunidad, de nuevo, en este marco de intentar reimaginar de este tipo de liderazgos donde pueden comprender y gestionar comunalmente un recurso, ¿verdad? De nuevo, no pasa necesariamente por nivel central, sino que pasa por el nivel local y mucho no por el gran jerarca, sino por vecinos que gestionan sus recursos en esta lógica más interdependiente entre lo que yo vivo y lo que yo hago con respecto a mi ecosistema. A ver, un poco pensar también, no hay un afuera, ¿verdad? Sino que soy parte de una comunidad y entonces la cuenca me es algo familiar, los recursos que hay alrededor de la cuenca me es familiar, es decir, mi comunidad ecosistémica me es familiar. Entonces me pregunto si ¿cómo podríamos potenciar este tipo de liderazgos que hay en muchas comunidades que ya tienen la capacidad de comprender los recursos en otros términos y que lo hacen desde su propia cotidianidad, porque además es voluntaria. No, para mí. Bueno, una queja frecuente en las personas que están en las juntas directivas de asadas es más bien precisamente que no hay un conocimiento en el resto de la gente.
y que digamos que lo que suele pasar es, mientras el agua llegue, todo va bien, y el día que no llega, entonces les empiezan a entrar 500,000 mensajes, ¿verdad? Que qué pasó, que por qué no hay agua en tal lado, y entonces un poco la gente en general que no está involucrada directamente es muy reactiva. Y esto hablando en el contexto de una comunidad pequeña donde yo sé que yo ¿verdad? Tengo el celular, ¿verdad? De la persona, y entonces le reclamo en el celular. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue el agua en tal sector? Entonces la persona en la sala le contesta, sí, ya mandamos a la cuadrilla, ya mandamos al fontanero, pero mucho la dinámica es esa, ¿verdad? Están muy concentrados en realmente hacer que la gente le llegue el agua, ¿verdad? A la casa, y que abran el tubo y ya. Sí, yo siento que es un poco una labor solitaria. Hay asadas, digamos, que ya han crecido de ese punto de trabajar en asegurarse que el agua llegue, ¿verdad? Y pueden ir más allá, que han establecido programas de educación ambiental, que han hecho inversiones para poner un centro de capacitación. Eso hizo, por ejemplo, las Orquetas de Sarapiquí, que, bueno, a mí me dejaron impresionadísima, esa visión. Entonces, en esto del mundo de las asadas hay también muchas situaciones, muchas disparidades, pero siento yo que los que somos o las que somos usuarias del agua somos bastante indiferentes. Hay mucho que hacer por ahí. Y bueno, y en el GAM, las abonadas y los abonados de la IA, ¿verdad? Porque ahí sí que no hay ni media cercanía, ¿verdad? Y realmente somos, digamos, bastante, sí, y no tenemos ni buscamos la información, ¿verdad? Ese es otro tema. ¿Qué sabemos? ¿Dónde está esa información? ¿Quién la produce? ¿Verdad? Si nos interesa o no nos interesa saber, ¿verdad? ¿De dónde viene el agua y qué toca hacer para cuidarla? No sé, en fin. Yo sobre ese tema tenía 2 preguntas que inclusive antes del programa lo hablaba con las compañeras y con la profe, y yo les decía, es que yo siento que esas preguntas no van al tema, pero hablando en la conversación me doy cuenta que sí, porque afectan a la planificación, afectan a las personas, como dice, las usuarias que no saben nada. Entonces, yo quería preguntar sobre la investigación, ¿verdad? Porque sin investigación no sabemos qué vamos a hacer. No se puede planificar si no se sabe. Y no se puede quejar uno si no sabe, ¿verdad? Entonces, más en esta, digamos, en esta ocasión específica, que lo que pasó hace poquito con el agua, la UCR fungió como investigadora, ¿verdad? Dio de sus laboratorios y demás. Entonces, a mí me entraba la pregunta primeramente, porque también hablamos de responsabilidades y de roles, qué le toca a las municipalidades, qué le toca a la IA. Yo me cuestionaba ¿a quién le toca investigar en este caso? ¿Quién se supone que tiene que tener, por ejemplo, esa infraestructura? Porque eso fue algo que pasó hace poco, que la IA no tenía esos laboratorios para ver, qué es lo que está contaminando el agua. Entonces, me surge esa duda, ¿quién debería investigar, verdad? ¿Y quién es el que tiene que tener esta infraestructura? Porque podemos hablar de la infraestructura que hemos hablado de distribuir, pero ¿quién tiene que tener la infraestructura para investigar a dónde y cómo distribuir? Sí, hay varios quienes, ¿verdad? A nivel de IA, pues sí se desarrolla, ¿verdad? Un cierto nivel de investigación. Y el otro tema es, y en esto ha habido avances, ¿dónde está la información accesible, ¿verdad? Para cualquier persona, porque por muchos años una iba y preguntaba y no se sabía quién la tenía. Bueno, eso, digamos que ya hay mecanismos, ¿verdad? Y la Dirección de Aguas ha hecho un esfuerzo grande, la Dirección de Aguas del MINAE, de poner estas cosas en línea, en un sistema geográfico, etcétera, y de ir, digamos, poniendo accesibles estas cosas. Por otro lado, está
toda la investigación sobre aguas subterráneas, etcétera, relacionada con riego y avenamiento, que se hace desde Senara, que es Ministerio de Agricultura y Ganadería. El ICE hacía mucha investigación, entiendo yo, muchos colegas pero también la pregunta aquí es si ellos pueden dar información, si está accesible, si no está accesible, dónde está. Entonces, también ahí hay trabajo que hacer, digamos. Y me parece que a mí que las universidades son fundamentales en esto, porque realmente quienes tienen esta infraestructura para investigar son las universidades, ¿verdad? Y es una de las grandes, digamos, funciones que a nivel social y a nivel nacional tiene la universidad pública, principalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínese una institución, y aquí nunca estamos sobrados de recursos, que tiene que dar el servicio de agua potable, tiene que hacer rectoría técnica a las asadas, tiene que hacer investigación, tienen un laboratorio nacional de aguas que tampoco es que se creó el día que se creó el AIA, no, eso fue muchos años después, ¿verdad? Entonces, creo que realmente es necesario esa complementariedad que viene de entender que es un recurso común, como decimos los abogados, es un bien de dominio público, de interés de todas y todos, de prioridad para todas y todos, y entonces si eso es así, tenemos que trabajar en conjunto, no hay otra forma, yo no veo otra forma. Ahí también, interrumpiendo a la profe, también me gustaría preguntar, digamos, la información, cierta información la podemos acceder, ¿verdad? Y como decía, la gente puede saber, pero yo me preguntaba cómo considera usted que afecta la obtención de esta información, la perspectiva que se tenga en las instituciones, ¿verdad? Porque yo creo que a mis compañeros nos pasa que hemos escuchado gente en la calle, o si no nuestros abuelos, que se quejan ya sea de los servicios de la caja, los servicios del ICE y los servicios de la IA. Entonces, al momento que llega esta información, ¿qué pasa con la universidad, verdad? Que ellos dan la información, ¿cómo decirlo? No es que no la creen, pero no la toman en serio, ¿verdad? Siento yo. Entonces, ¿cómo siente usted que afecta esta percepción que se tiene en las instituciones, ¿verdad? El recibimiento de la información. Yo creo que va en ambas vías, ¿verdad? Primero las personas recibimos la información con cierta sospecha, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero también el tema de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público es un tema que también ha costado, ¿verdad? Entonces, las personas funcionarias también a veces como que les cuesta dar la información, ¿verdad? Entonces, realmente en el tema de acceso a la información, muchas veces las personas se ven obligadas, por ejemplo, a recurrir a un amparo, ¿verdad? Para lograr obtener la información que solicitaron en una institución pública. Hace poco tiempo escuchaba en un programa radial donde una de las personas decía, en el tema de acceso a la información no nos faltan leyes, lo que nos faltan son protocolos, ¿verdad? La persona funcionaria tiene que saber qué información tiene que entregar y por qué y cómo se entrega y cuáles son los plazos. Nos quedan 3 minutos, pero necesito que usted hable del acuerdo de Escazú a propósito del acceso a la información, acceso a espacios de participación, acceso a justicia. ¿Qué oportunidad había o todavía hay con el tema del acuerdo de Escazú para justamente provocar otra lógica institucional, otra lógica comunal en la planificación, en la gestión de recursos tan estratégicos para lo que la gente llama desarrollo, como es el agua? Bueno, ese es uno de mis temas favoritos, pero vamos a ver, el acuerdo Escazú, para que Costa Rica sea Estado parte, tiene que volver a ser enviado a la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo y empezar el proceso de discusión para la ratificación. Entonces, eso puede pasar. No es que, ¿verdad? Pero el acuerdo, ¿qué oportunidad significaba? Significa una oportunidad de tener un marco legal coherente sobre el acceso a la participación, a la información
y a la justicia en temas ambientales. Nosotros tenemos una dispersión. En cada uno de esos derechos hay legislación y hay un camino empezado, pero el acuerdo tiene los estándares mucho más claros y daría como una sombrilla muy importante, además de que tiene regulaciones sobre protección de las personas defensoras de derechos humanos en materia ambiental, que eso es un vacío en este país y digamos que un motivo de vergüenza los muertos que han habido, ¿verdad? Pero entonces sí creo que es una oportunidad importante de tener, digamos, las reglas más claras, los estándares más claros, las cosas mucho más organizadas. ¿Quién cierra? No nos alcanzó el Bueno, tiempo. bueno, esto del agua completamente, o sea, contraimportante. A través de toda esta conversación logramos entender también varias cosas, como lo de o sea, quién es el responsable, a dónde tenemos que mirar, cuáles son las alternativas que en esos momentos tal vez podríamos empezar a considerar y dónde nos encontramos estas trabas. Así que, bueno, Irene, muchas gracias por acompañarnos hoy con esta conversación y no sé si alguna de las chicas quiere añadir algo. No, nada más recordarles, bueno, que tenemos el programa esta siguiente semana, ya sí es el programa primer miércoles de mes y espero que sigan escuchándonos. Acabas de escuchar Movimiento Girasol, una producción de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Conducción por Nicole Girón Beirute, profesora de Sociología. Valeria Bolaños, estudiante de Ciencias Políticas. Valentina Albini, estudiante de Filosofía. Y María Fernanda Monge, estudiante de Artes Plásticas. Musicalización y sonorización por Alejandro Cabeza.